Paz a ti, querido hermano, querida hermana que escuchas estas palabras en la quietud de la noche. Que la calma descienda sobre tu corazón como el rocío sobre los campos de trigo al amanecer. Detén por un momento el ajetreo del día. Deja a un lado las preocupaciones que pesan sobre tus hombros y permite que tu espíritu se aquiete. Esta noche, mientras las estrellas brillan en el firmamento como lo hicieron hace miles de años, te invito a caminar conmigo por los senderos polvorientos de la antigua tierra de Canaán, donde las ovejas balaban en los campos y las mujeres llevaban cántaros de agua sobre sus cabezas. Vamos a conocer juntos la historia de una mujer extraordinaria, una mujer cuyo nombre ha resonado a través de los siglos, cuyas lágrimas fueron vistas por el Altísimo y cuya fe nos enseña que ningún dolor es invisible ante los ojos de Dios. Respira hondo, cierra los ojos si así lo deseas y deja que las palabras te transporten a otro tiempo, a otro lugar, donde las historias no eran solo relatos, sino verdades vividas por personas de carne y hueso como tú y como yo. La pastora de ojos como pozos profundos. Entonces se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Génesis 30:22. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que se derramaban sobre las colinas de Harán como miel sobre pan recién horneado. El aire olía a tierra seca y a hierba pisoteada por miles de pezuñas. Ese aroma particular del final del día cuando los rebaños regresan a casa. En el camino principal que conducía al pozo del pueblo, una joven caminaba con paso ligero, llevando su cayado de pastora como si fuera una extensión de su propio brazo. Su nombre era Raquel, que en hebreo significa oveja, aunque quienes la conocían decían que había poco de oveja en ella, pues tenía la mirada de quien conoce su propio valor y la determinación de quien no se deja llevar fácilmente por la corriente. Raquel no era una mujer común y corriente. Bueno, en aquellos tiempos, ninguna mujer que pastoreara rebaños era considerada común, pues ese trabajo se reservaba mayormente para los hombres. Pero ella había crecido junto a su padre Labán, un hombre astuto como un zorro del desierto, observando cómo se manejaban los animales, cómo se negociaba en el mercado, cómo se leía el cielo para predecir las lluvias. Desde pequeña había mostrado una habilidad especial con las ovejas, una manera de entender sus necesidades sin que nadie se lo explicara. Las ovejas la seguían no solo porque ella las guiaba, sino porque sentían en su presencia algo maternal, algo protector, que iba más allá de las palabras. Aquella tarde, mientras conducía el rebaño de su padre hacia el pozo para darles de beber antes de la noche, Raquel iba pensando en su vida. Tenía ya edad de casarse, eso lo sabía bien. En el pueblo, las muchachas de su edad ya habían sido prometidas o casadas, ya estaban criando hijos, tejiendo en los telares de sus esposos, moliendo grano para el pan de la familia. Pero ella seguía soltera, y aunque su padre Labán no la presionaba demasiado, sabía que él tenía sus planes. Labán siempre tenía planes, especialmente cuando se trataba de negocios, y en aquellos días, los matrimonios eran tanto asuntos del corazón como transacciones comerciales. Su hermana mayor, Lea, también estaba soltera, y eso era algo que Raquel no entendía del todo. Lea era buena, trabajadora, cumplía con todas sus obligaciones, pero había algo en Lea que la hacía menos llamativa a los ojos de los hombres del pueblo. Tal vez eran sus ojos, que algunos decían eran tiernos, pero otros llamaban débiles. O tal vez era simplemente que Raquel había nacido con esa belleza que hace que la gente voltee a mirar dos veces. Raquel sabía que era hermosa, no por vanidad, sino porque toda su vida había visto cómo los demás reaccionaban ante ella. Los muchachos del pueblo tropezaban con sus propios pies cuando ella pasaba. Los ancianos sonreían con nostalgia,
recordando quizás sus propios amores de juventud. Las mujeres casadas miraban con una mezcla de admiración y algo de envidia. Pero la belleza, Raquel había aprendido, era tanto una bendición como una carga. Traía atención, sí, pero también expectativas. La gente esperaba que una mujer hermosa fuera también delicada, sumisa, ornamental, y Raquel no era ninguna de esas cosas. Era fuerte, tenía opiniones propias, y no le gustaba ser tratada como un objeto bonito puesto en una repisa para ser admirado. Quería ser vista, realmente vista, por quien era en su interior, no solo por el rostro que había recibido al nacer. El pozo al que se dirigía era el punto de encuentro social del pueblo, el lugar donde las noticias se intercambiaban más rápido que las monedas en el mercado. Era un pozo antiguo, cavado quién sabe cuántos años atrás, con una gran piedra circular que cubría la boca y que requería de varios hombres fuertes para moverla. La costumbre era esperar hasta que todos los pastores llegaran con sus rebaños, y entonces entre todos quitaban la piedra, dejaban beber a los animales y luego volvían a colocarla en su lugar para proteger el agua de la arena y los animales salvajes. Raquel llegó al pozo y encontró ya a varios pastores esperando con sus rebaños. Los saludó con un gesto de la cabeza, y ellos respondieron con reverencia, mezclada con cierta incomodidad. Nunca sabían muy bien cómo tratar a Raquel. Era hija de uno de los hombres más ricos e influyentes de la región, así que merecía respeto, pero al mismo tiempo era una mujer haciendo trabajo de hombre, lo cual confundía sus nociones tradicionales. Además, era tan bonita que muchos de ellos se ponían nerviosos en su presencia, tartamudeando como niños cuando ella les dirigía la palabra. Se sentó sobre una roca cercana, apoyando su cayado contra la piedra, y dejó que su rebaño se acomodara en la hierba seca que crecía alrededor del pozo. Sus ovejas eran tranquilas, bien cuidadas, con el pelaje limpio y los ojos alertas. Raquel sentía orgullo por su trabajo, aunque nadie en el pueblo reconociera públicamente que una mujer pudiera ser buena pastora. El sol continuaba su descenso, y Raquel se dio cuenta de que faltaban aún varios pastores por llegar. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa tibia de la tarde acariciara su rostro. En ese instante de calma, una pregunta surgió en su mente, una pregunta que la había estado persiguiendo últimamente como una sombra. ¿Cuál era su propósito en este mundo? ¿Acaso era solo casarse bien, tener hijos, morir vieja rodeada de nietos? Había algo en su interior que anhelaba más, aunque no sabía exactamente qué. Una inquietud, una sensación de estar esperando algo importante sin saber qué era. Fue entonces, en ese momento de introspección, cuando escuchó voces nuevas aproximándose al pozo. Abrió los ojos y vio a un grupo de hombres acercándose por el camino, pero su atención se fijó inmediatamente en uno de ellos. Era un extranjero. Eso era evidente por su ropa y su manera de caminar. No tenía el paso confiado de quien conoce cada piedra del camino, sino la cautela del viajero que aún está aprendiendo el terreno. Era alto, con la piel curtida por el sol, pero no tanto como los hombres de Harán, que habían vivido toda su vida bajo ese cielo implacable. Llevaba un bastón de viajero y una pequeña bolsa cruzada sobre el pecho, la posesión típica de quien ha dejado atrás su hogar. Sus ojos se encontraron, y algo sucedió en ese instante que Raquel no supo explicar. Fue como si el mundo entero se detuviera por un segundo, como si el murmullo de las ovejas, el susurro del viento, el parloteo de los otros pastores, todo se desvaneciera dejando solo ese momento de conexión. Los ojos del extranjero eran profundos, cargados de historias no contadas, de tristezas y esperanzas mezcladas. Y en ellos, Raquel vio algo que la conmovió hasta el alma. Reconocimiento. No la miraba como los otros hombres la miraban, con esa mezcla de deseo y nerviosismo.
La miraba como si de alguna manera la conociera, como si hubiera estado buscándola sin saber que ella existía. El extranjero se acercó al pozo y comenzó a hablar con los otros pastores, preguntando de dónde eran, si conocían a un tal Labán, hijo de Nacor. Raquel sintió un vuelco en el corazón al escuchar el nombre de su padre. ¿Quién era este hombre que preguntaba por su familia? Se puso de pie, sujetando su cayado con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. «Conocemos a Labán», respondió uno de los pastores mayores. «Y ahí viene su hija Raquel con las ovejas». El extranjero se volvió hacia ella, y Raquel vio cómo su rostro se iluminaba con una emoción que rayaba en la incredulidad y el júbilo. Dio unos pasos hacia ella y entonces, ante el asombro de todos los presentes, hizo algo extraordinario. Se acercó al pozo y con una fuerza que parecía salir de un lugar más profundo que sus músculos, movió la enorme piedra que cubría la boca del pozo. Solo, sin ayuda de nadie. La piedra rodó con un estruendo sordo, levantando polvo, y el agua fresca del interior quedó expuesta al aire de la tarde. Los pastores murmuraron entre ellos, sorprendidos. Aquella piedra requería de al menos 3 hombres fuertes para moverse, y este extranjero, que por su aspecto venía de un largo viaje y debería estar exhausto, la había movido como si estuviera poseído por una fuerza sobrenatural. El hombre tomó un cubo de cuero que colgaba junto al pozo, lo llenó de agua y comenzó a dar de beber al rebaño de Raquel. Sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba, y Raquel notó que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol. «¿Quién eres tú?», preguntó Raquel, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. El hombre levantó la vista, y en su rostro había una mezcla de emoción tan intensa que Raquel sintió su propio corazón acelerarse. «Soy Jacob», respondió él, su voz quebrándose. «Hijo de Isaac, nieto de Abraham. Soy familia de tu padre Labán, hijo de su hermana Rebeca. He viajado muchos días desde Canaán, huyendo». Se detuvo, como si decir más fuera demasiado doloroso. «He venido buscando refugio con mi familia». Y entonces, en un gesto que dejó a todos boquiabiertos, Jacob se acercó a Raquel y con una mezcla de reverencia y alivio profundo, la besó en la mejilla como se besaban los parientes al encontrarse después de mucho tiempo. Y allí, delante de todos, este hombre fuerte que había movido solo la piedra del pozo, alzó su voz y lloró. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de liberación, de haber llegado finalmente a un lugar seguro después de un viaje que había sido tanto físico como del alma. Raquel quedó paralizada por un momento, sintiendo el calor de ese beso en su mejilla, viendo las lágrimas de este primo lejano que acababa de aparecer en su vida como un cometa atravesando el cielo nocturno. Algo dentro de ella se removió, una sensación que no había experimentado antes. No era simplemente atracción, aunque había algo de eso también. Era un sentimiento de completud, como si una pieza que no sabía que le faltaba acabara de encajar en su lugar. «Ven», le dijo finalmente encontrando su voz. «Ven conmigo a casa de mi padre. Te recibiremos como a familia». Mientras caminaban de regreso a la casa de Labán, con el rebaño siguiéndolos dócilmente, Raquel observaba de reojo a Jacob. Él caminaba con la postura de un hombre que ha cargado grandes pesos sobre sus hombros, pero había algo en su mirada, especialmente cuando la miraba a ella, que era puro y lleno de esperanza. Le hizo preguntas sobre su viaje y él le contó historias fragmentadas sobre su hogar en Canaán, sobre su madre Rebeca, que era hermana de Labán, sobre su padre Isaac, que estaba envejeciendo, sobre su hermano gemelo Esaú, con quien tenía conflictos que lo habían obligado a huir. Raquel escuchaba atentamente, no solo las palabras, sino lo que había detrás de ellas. Podía sentir el dolor de Jacob, el peso de sus errores, la vergüenza de haber tenido que abandonar su hogar, pero también podía ver su nobleza,
su fortaleza interior, su fe inquebrantable en el Dios de sus padres. Le habló del Dios de Abraham, de Isaac, el Dios que le había hablado en sueños durante su viaje, prometiéndole protección y descendencia. Cuando llegaron a la casa de Labán, un edificio amplio de piedra y madera construido alrededor de un patio central, Raquel llamó a su padre. Labán salió, y al ver a Jacob, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y cálculo. Raquel conocía esa mirada. Su padre estaba evaluando la situación, buscando la manera de sacar provecho de ella, pero por el momento cumplió con las obligaciones de la hospitalidad, abrazando a Jacob, besando su frente, dándole la bienvenida a su hogar. «Eres hueso mío y carne mía», exclamó Labán con gran entusiasmo. «Quédate con nosotros». Esa noche, mientras la familia se reunía para la cena, Raquel se encontró sentada cerca de Jacob, más consciente de su presencia de lo que había estado consciente de cualquier persona en su vida. Observó cómo comía con moderación, a pesar de que obviamente tenía hambre después del largo viaje. Notó cómo trataba con respeto a los sirvientes, cómo escuchaba atentamente cuando Labán hablaba, cómo sus ojos buscaban los de ella en la penumbra iluminada por las lámparas de aceite. Su hermana Lea también estaba allí, sentada al otro lado de la mesa, y Raquel notó que ella también observaba a Jacob, aunque con una expresión diferente. Los ojos de Lea, aquellos ojos que la gente llamaba tiernos o débiles, dependiendo de su generosidad, se posaban en Jacob con una mezcla de curiosidad y esperanza. Raquel sintió una punzada de algo desagradable en el pecho. ¿Era celos? No, no podía ser. Jacob era su primo, acababa de conocerlo. No tenía derecho a sentir posesión sobre él, pero lo sentía. Dios, ¿cómo lo sentía? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Jacob se quedó en la casa de Labán, trabajando para ganarse su sustento. No era un hombre que aceptara caridad, a pesar de ser familia. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba con los rebaños de Labán hasta que el sol se ocultaba. Raquel, que también trabajaba con los rebaños, pasaba muchas horas en su compañía. Fue durante esas largas jornadas bajo el sol implacable, caminando por los pastos en busca de hierba fresca para las ovejas, que Raquel y Jacob realmente llegaron a conocerse. Jacob le contaba historias de su infancia, de cómo había nacido agarrando el talón de su hermano gemelo, Esaú, lo que le había dado su nombre, que significa el que agarra el talón o suplantador. Le contó sobre cómo había comprado la primogenitura de su hermano por un plato de lentejas y cómo, con la ayuda de su madre Rebeca, había engañado a su padre ciego para recibir la bendición que correspondía al primogénito. «No estoy orgulloso de lo que hice», admitió Jacob una tarde, mientras descansaban a la sombra de un árbol de acacia. «Tomé algo que no era mío por métodos que no eran justos, y ahora estoy aquí, lejos de mi hogar, de mi madre, a quien probablemente no volveré a ver, separado de mi padre, enemistado con mi hermano. A veces pienso que todo esto es mi castigo». Raquel lo observó en silencio, viendo el dolor genuino en su rostro. «Pero el Dios de tus padres te habló en el camino, ¿no?», preguntó suavemente. «Te prometió protección. Si él te castigara, habría hecho tal promesa». Jacob levantó la vista, sorprendido por la perspicacia de Raquel. «Mi madre siempre decía que Dios tenía planes para mí desde antes de mi nacimiento, que Él le había dicho que el mayor serviría al menor. Usó eso para justificar el engaño. Pero yo no sé si tomar una promesa de Dios y forzarla a cumplirse por medios engañosos es fe o es presunción». «Tal vez sea ambas cosas», respondió Raquel. «Tal vez sea el error que los humanos cometemos una y otra vez, escuchar a Dios, pero luego pensar que necesitamos ayudarle a cumplir su palabra, como si Él no fuera capaz por sí mismo». Jacob la miró con una intensidad que hizo que Raquel sintiera calor en las mejillas, a pesar de estar sentada en la sombra.
Eres sabia, Raquel, mucho más de lo que tu juventud sugeriría. He tenido buenos maestros, respondió ella, pensando en las largas noches, escuchando a los ancianos del pueblo contar historias de los dioses, de la creación, de los héroes antiguos. Y he aprendido a escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón. Las ovejas me enseñaron eso. Ellas no hablan con palabras, pero si prestas atención, te dicen todo lo que necesitas saber. Jacob sonrió, y fue la primera vez que Raquel vio una sonrisa genuina iluminar su rostro desde que había llegado. Tu nombre significa oveja, pero eres más sabia que muchos pastores que he conocido. Y tu nombre significa suplantador, pero veo en ti a un hombre que busca ser más que su nombre, más que sus errores. Se quedaron en silencio después de eso, un silencio cómodo, lleno de entendimiento mutuo. El viento soplaba suavemente entre las hojas del árbol, y las ovejas pastaban tranquilas cerca de ellos, ajenas a la profundidad del momento que sus pastores estaban compartiendo. Fue en ese momento cuando Jacob tomó la mano de Raquel, un gesto atrevido pero que se sintió completamente natural. «Raquel», dijo él, su voz apenas un susurro, «desde el momento en que te vi en el pozo, supe que eras especial, y cada día que paso contigo, esa certeza se hace más fuerte. Eres fuerte y gentil a la vez, sabia y humilde, hermosa por dentro y por fuera. No tengo nada que ofrecerte ahora mismo. Llegué aquí sin más posesiones que la ropa que llevaba puesta y el bastón en mi mano. Pero algún día, si me das la oportunidad, te daré todo lo que tengo, todo lo que soy». Raquel sintió lágrimas picándole los ojos. Nunca nadie le había hablado así, con esa mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Jacob», respondió ella, apretando su mano, «no necesito promesas de riquezas. He visto hombres ricos que tienen corazones pobres y hombres pobres que son ricos en espíritu. Tú eres de los segundos, y eso vale más que todo el oro de Harán». Desde ese día, algo cambió entre ellos. No era solo atracción o amistad, sino algo más profundo, más enraizado. Era el reconocimiento de dos almas que se habían encontrado en medio del vasto desierto de la existencia y habían dicho: «Tú, es contigo con quien quiero caminar el resto del viaje». Pero no todo era tan simple como el amor que florecía entre ellos. Labán había estado observando con su ojo astuto de comerciante. Veía cómo Jacob miraba a Raquel, cómo trabajaba más duro los días que sabía que ella estaría en los campos, cómo su rostro se iluminaba cuando ella entraba a una habitación. Y Labán, siendo Labán, comenzó a calcular cómo podía usar esta situación a su favor. Pasó exactamente un mes desde la llegada de Jacob cuando Labán lo llamó una tarde, invitándolo a sentarse en el patio de la casa para tomar vino y hablar. «Jacob, sobrino mío», comenzó Labán, su voz untuosa como aceite, «has trabajado duro este mes, y no me parece justo que lo hagas sin recibir pago solo por ser familia. Dime, ¿qué salario quieres?» Jacob, que había estado esperando este momento, que había estado pensando en ello cada noche antes de dormir, no titubeó. «No quiero plata ni oro, tío Labán, quiero a tu hija Raquel. Si me permites casarme con ella, trabajaré para ti 7 años sin pedir otro pago». 7 años. Era un precio extraordinario, mucho más de lo que normalmente se pagaba por una novia, incluso una novia de familia rica. Pero para Jacob ningún precio era demasiado alto por Raquel. Labán se acarició la barba, pretendiendo considerar la oferta, aunque Raquel, que había estado escuchando desde la entrada de la casa, podía ver el brillo de codicia en sus ojos. 7 años de trabajo gratis de un hombre fuerte y capaz como Jacob. Era un negocio magnífico. «Mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre», respondió Labán finalmente. «Quédate conmigo». Y así quedó sellado el trato. Jacob trabajaría 7 años y al final recibiría a Raquel como esposa. Raquel debería haberse sentido feliz, y en cierto modo lo estaba,
Pero 7 años eran una eternidad. Tendría 25 años cuando se casara, una edad avanzada para una mujer en aquellos tiempos. Otras mujeres ya habrían tenido varios hijos para entonces. Jacob notó su preocupación esa noche cuando se encontraron brevemente en el corral de las ovejas. «¿Qué te preocupa?», le preguntó suavemente. 7 años, Jacob. Es mucho tiempo. Él tomó sus manos entre las suyas, sus ojos buscando los de ella en la penumbra del atardecer. «Para mí, estos 7 años pasarán como días, porque al final de ellos tú serás mía y yo seré tuyo. Esperaría 70 años si fuera necesario». Y con esa promesa, Raquel encontró paz. Si Jacob podía esperar con tal determinación, ella también podía. Los años comenzaron a pasar. Fueron años de trabajo duro, pero también de una dulce anticipación. Raquel y Jacob no podían estar juntos como esposos, no podían conocerse en la intimidad del matrimonio, pero pasaban cada momento posible juntos, construyendo una amistad y un amor que crecía más fuerte con cada estación que pasaba. Raquel observaba cómo Jacob se hacía más fuerte, más sabio en las maneras de los rebaños. Su piel se oscureció aún más bajo el sol implacable de Mesopotamia. Su cuerpo, ya fuerte cuando llegó, se volvió musculoso y resistente. Pero lo que más le gustaba a Raquel era ver cómo su espíritu también crecía. Jacob hablaba cada vez más del Dios de sus padres, de cómo sentía su presencia en los campos, en las estrellas, en cada cordero que nacía sano y fuerte. «Es diferente del Dios de tu padre», le dijo Jacob una noche mientras observaban las estrellas desde una colina. «Labán adora a los terafines, a los ídolos del hogar. Son dioses que se pueden tocar, manipular, controlar. Pero el Dios de Abraham, de Isaac, mi padre, es un Dios que no se deja controlar. Es un Dios que elige, que promete, que cumple. Y a veces sus caminos no tienen sentido para nosotros, pero siempre tienen propósito». Raquel escuchaba, fascinada. Había crecido con los terafines de su padre, pequeñas estatuas de dioses domésticos que supuestamente protegían el hogar y traían prosperidad. Pero siempre le habían parecido fríos, sin vida, objetos más que presencias. La manera en que Jacob hablaba de su Dios era completamente diferente. Hablaba de él como de una persona real, alguien que veía, escuchaba, se preocupaba. «¿Crees que tu Dios me escucharía a mí?», preguntó Raquel tímidamente. «Yo no soy de la familia de Abraham, no tengo su promesa». Jacob se volvió hacia ella, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que hizo que el corazón de Raquel se acelerara. «Cuando te cases conmigo, serás parte de esa familia, parte de esa promesa. Pero incluso ahora, creo que Él te ve, Raquel. Creo que Él te conoce por tu nombre». Fueron palabras proféticas, aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento. Mientras pasaban los años, Raquel notaba algo más que la preocupaba. Su hermana Lea. Lea también se había fijado en Jacob, eso era obvio para cualquiera que tuviera ojos. Pero mientras que Jacob solo tenía ojos para Raquel, Lea lo miraba con una mezcla de anhelo y tristeza que partía el corazón. Raquel amaba a su hermana, a pesar de sus diferencias. Lea era buena, piadosa a su manera, trabajadora. No merecía el dolor que obviamente sentía cada vez que veía a Jacob y Raquel juntos. Raquel intentó hablar con ella una vez, buscando el momento cuando estaban solas, tejiendo juntas en el patio de la casa. «Lea», comenzó Raquel suavemente, «sé que esto es difícil para ti». Lea no levantó la vista de su telar. «No sé de qué hablas». «Hermana, no soy ciega. Veo cómo lo miras». Finalmente Lea levantó la vista y había lágrimas en sus ojos tiernos. «No es justo», susurró Lea. «Tú tienes todo. La belleza, la gracia, la habilidad de hacer que todos te amen. Y ahora también tienes a Jacob. ¿Qué me queda a mí?» Raquel sintió una punzada de culpa, aunque sabía que no era culpa suya haber nacido con el rostro que tenía
o haber capturado el corazón de Jacob. Lea, tú tendrás tu propio esposo, alguien que te amará por quien eres. ¿Quién, Raquel? ¿Quién va a mirarme 2 veces cuando tú estás en la habitación? Soy la hermana mayor. Debería haberme casado primero, pero padre no ha recibido ni una sola oferta por mí. Y ahora, cuando finalmente viene un hombre bueno a nuestra casa, un hombre que podría ser un buen esposo, él también solo tiene ojos para ti. No había respuesta que Raquel pudiera dar que aliviara ese dolor. Solo pudo tomar la mano de su hermana y apretarla en silencio, una pobre consolación ante la injusticia que Lea sentía en su corazón. Los años continuaron pasando. 5 años, 6 años. La anticipación de Raquel crecía con cada día que los acercaba al final de los 7 años. Se imaginaba la noche de bodas, imaginaba cómo sería finalmente estar con Jacob sin las restricciones que su soltería imponía. Se imaginaba los hijos que tendrían, fuertes y sabios como su padre, hermosos como... Bueno, como ella misma no podía negarlo, pero algo comenzó a preocupar a Raquel en esos últimos años. Observaba a su padre, veía cómo miraba a Lea con una preocupación que iba más allá de la preocupación paternal normal. Labán sabía que tenía un problema. La costumbre dictaba que la hija mayor debía casarse antes que la menor. Si Raquel se casaba primero, Lea quedaría marcada, considerada menos deseable de lo que ya era. Nadie querría casarse con la hermana mayor que había sido pasada por alto. Y Labán, Raquel lo conocía bien, siempre encontraba una manera de resolver sus problemas de la forma que más le beneficiara. Esa certeza le provocaba un nudo en el estómago, pero intentaba ahuyentar esos pensamientos oscuros. Seguramente su padre no haría nada que arruinara la felicidad que ella había estado esperando durante 7 largos años. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, pero también pasaron como un suspiro, llegó el 7º año. Jacob cumplió su parte del trato con honor y diligencia. Los rebaños de Labán se habían multiplicado bajo su cuidado. Las ovejas estaban gordas y saludables, los pastos bien administrados. Jacob había demostrado ser no solo un trabajador incansable, sino también un administrador sabio. Cuando faltaban solo semanas para que se cumplieran los 7 años, Jacob fue a buscar a Labán. «Tío, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido», le dijo Jacob con la voz firme pero respetuosa. Labán sonrió. Esa sonrisa que Raquel conocía tan bien, la sonrisa que significaba que su mente astuta estaba trabajando. «Por supuesto, sobrino, prepararé una gran fiesta de bodas. Invitaré a todos los hombres del lugar. Será una celebración que recordarán por años». Y así se hizo. Labán preparó un banquete magnífico, con corderos asados, pan recién horneado, dátiles, higos, vino en abundancia. Toda la comunidad fue invitada. Era costumbre que las bodas fueran grandes celebraciones comunales, no solo eventos familiares, y Labán no escatimó en gastos. Después de todo, Jacob había trabajado gratis durante 7 años. Podía permitirse ser generoso ahora. Raquel se preparó para su noche de bodas con manos temblorosas de emoción y nervios. Las mujeres de la familia la bañaron con agua perfumada con mirra y canela, peinaron su largo cabello negro hasta que brilló como seda bajo la luz de las lámparas. Le pusieron su mejor túnica, blanca como la lana recién esquilada, bordada con hilos azules y púrpuras en los bordes. Le colocaron joyas en el cuello y las muñecas, anillos en los dedos. La cubrieron con un velo grueso, como era costumbre, un velo tan denso que apenas podía ver a través de él. «Estás hermosa», le dijo una de sus tías, sonriendo. «Jacob es un hombre afortunado». Raquel sonrió bajo el velo, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en la habitación debían poder escucharlo. Pero entonces algo extraño sucedió. Su padre entró a la habitación donde la estaban preparando y pidió hablar con ella a solas.
Las otras mujeres salieron, dejándolos solos en la habitación iluminada por lámparas de aceite. «Raquel, hija mía», comenzó Labán, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Raquel se hundiera. «Hay algo que debo decirte». «¿Qué es, padre?» Labán se aclaró la garganta, evitando su mirada. «He pensado mucho sobre esto, y he consultado con los ancianos del pueblo. La costumbre es clara. La hija mayor debe casarse antes que la menor. Si tú te casas primero, Lea quedará deshonrada. Nadie querrá casarse con ella». Raquel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Padre, ¿qué estás diciendo?» «Digo que esta noche será Lea quien vaya a la tienda nupcial con Jacob, no tú». El mundo de Raquel se detuvo. No podía respirar. No podía pensar. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. «No», susurró. «No, padre, no puedes hacer esto. Jacob trabajó 7 años por mí. 7 años. Él me ama a mí, no a Lea. Y después de la semana de bodas con Lea, si Jacob quiere, puede trabajar otros 7 años y te daré a ti también», respondió Labán, su voz tomando un tono más duro. «Pero esto es lo que se hará esta noche. Es por el bien de tu hermana, por el honor de nuestra familia. El honor de nuestra familia». La voz de Raquel se quebró. «¿Qué honor hay en el engaño? Estás traicionando a Jacob. Me estás traicionando a mí. Soy tu padre, y esta es mi decisión. Ahora quítate esa túnica de novia y dásela a tu hermana». Raquel quería resistirse, quería gritar, quería correr a buscar a Jacob y advertirle, pero estaba atrapada. En aquella cultura, en aquel tiempo, una hija no desafiaba a su padre. No tenía derechos propios, no tenía voz en decisiones como esta. Era propiedad de su padre hasta que pasara a ser propiedad de su esposo. Con dedos temblorosos y lágrimas corriendo por sus mejillas, Raquel se quitó la túnica de novia, las joyas, todo. Lea entró a la habitación, sus propios ojos rojos de llorar, pero había algo más en su expresión, esperanza mezclada con culpa. «Raquel, comenzó Lea, pero Raquel la interrumpió. «No digas nada, solo hazlo, tómalo todo, toma lo que debería ser mío». Las palabras salieron más amargas de lo que Raquel pretendía, pero el dolor era demasiado intenso para contenerse. Observó, sintiéndose como si estuviera muriendo por dentro, mientras vestían a Lea con la túnica que ella había usado momentos antes, mientras le ponían las joyas que deberían haber adornado su propio cuerpo, mientras cubrían a su hermana con el velo grueso que ocultaría su identidad. «El velo es denso», le dijo Labán a Lea, «y habrá poca luz en la tienda. Jacob habrá bebido mucho vino en la fiesta. No se dará cuenta hasta la mañana». Era un plan cuidadosamente calculado, y Raquel se dio cuenta de que su padre lo había estado planeando desde el principio, tal vez incluso desde el día en que Jacob había pedido su mano. 7 años de engaño, 7 años de permitir que ella y Jacob soñaran con un futuro juntos, sabiendo todo el tiempo que los traicionaría. La fiesta continuó afuera. Raquel podía escuchar la música, las risas, el sonido de las palmadas y los bailes. Podía imaginar a Jacob allí, bebiendo vino, celebrando lo que pensaba era su boda con ella, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Cuando llegó el momento, Labán llevó a la novia velada a la tienda nupcial que había sido preparada. Jacob estaba allí esperando, y aunque Raquel no podía verlo desde donde se había escondido detrás de las cortinas de su propia habitación, podía imaginarlo, sonriente, feliz, sin sospechar nada. Esa noche fue la más larga de la vida de Raquel. No durmió ni un momento. Se quedó sentada en la oscuridad, abrazando sus rodillas contra su pecho, llorando en silencio para que nadie la escuchara. Su mente la torturaba con imágenes de Jacob con Lea, pensando que era ella. ¿Qué sentiría Lea en los brazos de Jacob? ¿Sentiría culpa o solo alivio de haber escapado finalmente del estigma
de ser la hermana no deseada. Y Jacob sentiría la diferencia, notaría que el cuerpo que abrazaba no era el de Raquel. Al amanecer, escuchó el grito. Un grito de sorpresa, confusión, traición. Era Jacob. Había descubierto el engaño. Raquel se forzó a levantarse y salir de su habitación. Vio a Jacob salir de la tienda nupcial, su rostro una máscara de ira y dolor. Lea salió detrás de él, envuelta en una manta, su cabeza baja, llorando. Los ojos de Jacob buscaron a Raquel en el patio, y cuando la encontró, el dolor en su mirada fue como un cuchillo en el corazón de ella. Pero su ira no estaba dirigida a Raquel. Se dirigió directamente a Labán, quien estaba saliendo de su propia habitación, fingiendo sorpresa ante la conmoción. «¿Qué es esto que me has hecho?», gritó Jacob, su voz temblando de furia. «¿No te serví por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado?». Labán levantó las manos en un gesto apaciguador, su rostro mostrando una expresión de inocencia que Raquel sabía era completamente falsa. «No se hace así en nuestro lugar. Dar la menor antes de la mayor», respondió Labán con calma calculada. «Cumple la semana de esta, y te daré también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años». Jacob se quedó paralizado, procesando las palabras. 7 años más, otros 7 años de trabajo, y tendría que pasar una semana completa con Lea como su esposa antes de poder siquiera estar con Raquel. Raquel vio la batalla que se libraba en el rostro de Jacob. Podía ver que quería rechazar la oferta, quería tomar a Raquel y huir de allí, lejos de Labán y sus engaños. Pero, ¿a dónde irían? Jacob no tenía nada excepto lo que Labán le había dado. No podía regresar a Canaán. No todavía, no con Esaú probablemente todavía esperando vengarse. Y además, ahora que había consumado el matrimonio con Lea, ella era su esposa ante los ojos de la ley y la costumbre. No podía simplemente abandonarla. Estaba atrapado, y Labán lo sabía. Los ojos de Jacob se encontraron con los de Raquel a través del patio, y en ese momento un entendimiento pasó entre ellos. Ambos habían sido engañados, ambos habían sido usados por Labán para sus propios fines, pero su amor no había cambiado. Si acaso, la traición que habían sufrido juntos lo había hecho más fuerte. «Está bien», dijo Jacob finalmente, su voz ronca. «Cumpliré la semana con Lea, y luego trabajaré otros 7 años por Raquel». Aquella semana fue una tortura para Raquel. Tuvo que observar cómo Jacob cumplía con sus deberes como esposo de Lea, aunque todos en la casa podían sentir la tensión, la falta de alegría que debería acompañar a una pareja recién casada. Lea intentaba complacer a Jacob, eso era obvio. Preparaba su comida favorita, le hablaba dulcemente, intentaba ganarse su afecto, pero Jacob era cortés, pero distante, cumpliendo con sus obligaciones pero sin dar su corazón. Cuando finalmente terminó la semana, Labán mantuvo su palabra. Dio a Raquel a Jacob como esposa también. Era una práctica aceptada en aquellos tiempos, tener múltiples esposas, aunque no era lo común. Pero estas circunstancias tampoco eran comunes. La noche de bodas de Raquel con Jacob fue dulce, pero también amarga. Dulce porque finalmente estaban juntos como habían soñado durante 7 largos años. Amarga porque Jacob ahora estaba dividido, atado también a Lea. Y Raquel sabía, aunque Jacob tratara de esconderlo, que él sentía culpa. Culpa por no poder amar a Lea de la manera que ella merecía ser amada. Culpa por resentir una situación que no era culpa de Lea. «Yo te amo solo a ti», le susurró Jacob a Raquel esa noche, sosteniéndola contra su pecho. «Siempre has sido tú. Trabajaré estos 7 años como trabajé los primeros, y cada día será soportable porque termina contigo». Raquel debería haberse sentido consolada, y en parte lo estaba, pero había una sombra que no podía ignorar. Lea ahora era su rival,
aunque no hubiera querido serlo, y en aquella cultura el valor de una mujer se medía en gran parte por su capacidad de dar hijos a su esposo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Jacob pasaba sus noches alternando entre las dos hermanas, pero era obvio para todos en la casa que su corazón permanecía con Raquel. Hablaba más con ella, sonreía más cuando estaba en su presencia, la buscaba con la mirada cuando entraba a una habitación. Y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Lea estaba embarazada. Raquel escuchó la noticia y sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Miró su propio vientre, plano y vacío, y por primera vez en su vida experimentó un dolor que era completamente nuevo, la envidia profunda, visceral, que nace cuando algo que deseas desesperadamente le es dado a otra persona. Lea dio a luz a un hijo, un niño sano y fuerte. Lo llamó Rubén, que significa miren, un hijo, y cuando lo sostuvo en sus brazos por primera vez, miró a Jacob con esperanza en sus ojos. «Ahora me amará mi marido», dijo Lea suavemente, «porque le he dado un hijo». Pero el corazón de Jacob no cambió. Amaba a su hijo, por supuesto. ¿Qué padre no amaría a su primogénito? Pero su amor por Raquel permanecía inquebrantable. Y Raquel, mientras tanto, seguía sin concebir. Los meses pasaron y Lea quedó embarazada de nuevo. Y otra vez, y otra vez. Dio a luz a Simeón, diciendo, «Porque Jehová oyó que yo era menospreciada, me ha dado también este». Luego vino Leví, y Lea dijo, «Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos». Y finalmente Judá, cuando ella proclamó, «Esta vez alabaré a Jehová». 4 hijos. Lea había dado a Jacob 4 hijos varones, herederos, continuadores del nombre, portadores de la promesa de Abraham, y Raquel no tenía ninguno. El dolor de Raquel crecía con cada embarazo de su hermana, con cada llanto de bebé que escuchaba en la casa, con cada sonrisa orgullosa que veía en el rostro de Lea. No era solo dolor físico de un cuerpo que no funcionaba como debería, era un dolor espiritual profundo. En aquella cultura, en aquel tiempo, una mujer sin hijos era considerada incompleta, maldita incluso. El propósito principal de una mujer era dar hijos a su esposo, especialmente hijos varones. Y Raquel, a pesar de ser la esposa amada, estaba fallando en la única cosa que realmente importaba según los estándares de su sociedad. La relación entre las hermanas, que nunca había sido fácil, se volvió tensa y dolorosa. Lea resentía que Jacob amara más a Raquel a pesar de todos los hijos que ella le había dado. Raquel envidiaba la fertilidad de Lea, la manera en que su vientre florecía una y otra vez con vida nueva. Se evitaban mutuamente cuando podían, pero vivir en la misma casa hacía eso casi imposible. Una noche, después de escuchar los llantos del 4.º hijo de Lea en la habitación de al lado, Raquel llegó a su límite. Fue a buscar a Jacob y lo encontró afuera, observando las estrellas como solían hacer antes, cuando todo era más simple. «Jacob», dijo ella, su voz temblorosa, «dame hijos, o si no, me muero». Era un grito de desesperación, las palabras de una mujer al borde del colapso emocional. Y Jacob, en su propia frustración y dolor por ver sufrir a la mujer que amaba, respondió con más dureza de la que pretendía. «¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?» Sus palabras fueron como bofetadas. Raquel retrocedió, sintiéndose herida, rechazada. Sabía que Jacob tenía razón, que él no tenía control sobre su fertilidad, pero necesitaba que alguien comprendiera su dolor, necesitaba que alguien compartiera su carga. Jacob, viendo el dolor en su rostro, inmediatamente se arrepintió de su tono duro. «Raquel, perdóname», dijo tomando sus manos. «No quise sonar cruel. Yo también sufro viendo tu dolor. He orado al Dios de mis padres, le he pedido que abra tu vientre, pero no tengo respuesta». Raquel lloró en sus brazos, y Jacob la sostuvo, sintiendo su propio corazón partirse.
Amaba a esta mujer más que a su propia vida, pero no podía darle lo único que ella realmente deseaba. Fue entonces cuando Raquel tomó una decisión desesperada. Había una costumbre en aquellos tiempos, una práctica que aunque no era ideal, era aceptada. Si una esposa no podía dar hijos a su marido, podía darle su sierva, y los hijos de la sierva serían contados como hijos de la esposa. Raquel tenía una sierva llamada Bila, una joven que había estado con ella desde que era niña. Era leal, confiable, y Raquel sabía que haría lo que le pidiera. «Jacob», dijo Raquel una noche, «llegarás a mi sierva Bila, y ella dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Jacob aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. No era a Bila a quien amaba, pero entendía la desesperación de Raquel. Y así, Bila concibió y dio a luz un hijo. Raquel lo llamó Dan, que significa juzgado, diciendo, «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo». Luego Bila concibió de nuevo, y dio a luz un segundo hijo. Raquel lo llamó Neftalí, que significa «mi lucha», diciendo, «Con luchas de Dios he luchado con mi hermana, y he vencido». Pero eran victorias vacías. Raquel tenía hijos en el sentido legal, pero no eran suyos realmente. No los había llevado en su vientre, no los había amamantado de sus propios pechos. El vacío dentro de ella permanecía. Lea, viendo que había dejado de dar a luz por un tiempo, hizo lo mismo que Raquel. Le dio su propia sierva Silpa a Jacob, y Silpa dio a luz 2 hijos más, Gad y Aser. La casa de Jacob se había convertido en un campo de batalla silencioso, con cada hermana tratando de superar a la otra, usando sus cuerpos y los cuerpos de sus siervas como armas en una guerra que nadie podía ganar realmente. Pero entonces algo cambió, algo profundo y misterioso, algo que solo puede ser atribuido a la intervención divina. Dios se acordó de Raquel. No fue algo que Raquel pudiera ver o tocar, no fue una voz audible del cielo, fue algo que sintió en lo profundo de su ser, una certeza repentina de que su tiempo había llegado, de que sus lágrimas no habían sido en vano, de que el Dios de Jacob, el Dios de Abraham e Isaac, la había visto todo el tiempo, y finalmente, milagrosamente, Raquel concibió. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, no podía creerlo al principio. Había pasado tanto tiempo, había llorado tantas lágrimas, había perdido tanta esperanza. Pero allí estaba, la evidencia innegable en su propio cuerpo, una vida creciendo dentro de ella, un milagro después de años de espera. Jacob lloró cuando ella le dio la noticia. La tomó en sus brazos y lloró como un niño, lágrimas de alegría y alivio. Habían pasado por tanto juntos, habían soportado tantos engaños, tantas decepciones. Pero ahora, finalmente, Dios les estaba dando lo que habían anhelado. El embarazo de Raquel fue cuidado como si fuera el tesoro más precioso del mundo, porque para ella lo era. Cada día que su vientre crecía, cada patada que sentía del bebé dentro de ella, era una confirmación de que Dios no la había olvidado, de que sus oraciones habían sido escuchadas. Cuando finalmente llegó el momento del parto, fue difícil y doloroso, pero Raquel soportó cada contracción con una determinación feroz. Y cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, cuando lo sostuvieron contra su pecho por primera vez, sintió una alegría tan intensa que pensó que su corazón explotaría. Lo llamó José, que significa «Él añadirá», diciendo, «Añádame, Jehová, otro hijo». Incluso en su momento de máxima alegría, Raquel soñaba con más, con llenar su vida con hijos que llevarían el linaje de Jacob hacia el futuro. José se convirtió en el favorito de Jacob, no solo porque era hijo de Raquel, la mujer que amaba, sino porque representaba la fidelidad de Dios, la prueba de que las promesas divinas se cumplen incluso cuando todo parece perdido. Los años que siguieron fueron más pacíficos. Raquel tenía finalmente lo que había anhelado, y aunque la rivalidad con Lea nunca desapareció completamente, se suavizó.
Ambas mujeres habían envejecido, habían sido curtidas por la vida y habían aprendido que el amor de un hombre no podía ser forzado y que los hijos no eran armas sino bendiciones. Jacob finalmente cumplió sus 14 años de servicio a Labán y comenzó a hablar de regresar a Canaán, a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Raquel estaba lista. Había pasado toda su vida en Harán, pero su corazón ahora pertenecía a Jacob y a la promesa que él llevaba. Donde él fuera, ella iría. La partida no fue fácil. Labán no quería dejar ir a Jacob, quien había traído tanta prosperidad a sus rebaños. Hubo negociaciones, acuerdos sobre qué animales Jacob podía llevarse, tensiones que casi llegaron a la ruptura completa. Fue entonces cuando Raquel hizo algo que la perseguiría. Antes de partir, entró en secreto a la tienda de su padre y tomó los terafines, los ídolos del hogar que Labán adoraba. No estaba completamente segura de por qué lo hizo. Tal vez era una forma de rebelión, de tomar algo valioso de un padre que la había usado y traicionado. Tal vez era superstición, creer que los dioses del hogar traerían protección en el viaje. O tal vez era simplemente que después de años de sentirse impotente, quería ejercer algún tipo de control, aunque fuera robando estatuillas sin vida. Cuando Labán descubrió que habían huido y que sus terafines habían desaparecido, los persiguió furiosamente. Alcanzó a Jacob y su familia después de varios días de viaje, acusándolo de robar sus dioses. Jacob, quien no sabía nada del robo de Raquel, proclamó confiadamente: «Aquel en quien halles tus dioses no viva». Eran palabras proféticas, aunque él no lo sabía en ese momento. Labán registró todas las tiendas, pero cuando llegó a la tienda de Raquel, ella había escondido los terafines en la albarda del camello y se había sentado sobre ella, pretendiendo estar en su período menstrual, lo cual la hacía ceremonialmente impura y significaba que Labán no podía acercarse demasiado. El engaño funcionó y Labán se fue sin encontrar sus ídolos. Pero las palabras de Jacob quedaron suspendidas en el aire como una maldición no intencional. La caravana continuó su viaje hacia Canaán. Raquel estaba embarazada de nuevo, llevando el segundo hijo que había pedido cuando nació José. El viaje era difícil, especialmente para una mujer en las etapas avanzadas del embarazo, pero Raquel estaba determinada a llegar a la tierra prometida, a criar a sus hijos en el lugar que Dios había designado para la familia de Abraham. Cuando estaban cerca de Belén, a poca distancia de Efrata, los dolores de parto comenzaron, pero algo estaba mal. Raquel podía sentirlo. Este parto no era como el de José. Había más dolor, más sangre, una sensación de que su cuerpo estaba siendo desgarrado de maneras que no deberían ser posibles. La partera trabajó frenéticamente, pero incluso ella podía ver que las cosas no iban bien. Jacob estaba afuera de la tienda caminando de un lado a otro, sus manos apretadas en puños, su rostro pálido de preocupación. Finalmente, después de horas de agonía, el bebé nació. Era un niño, otro hijo varón, sano y fuerte con pulmones, que gritaban su llegada al mundo con fuerza. Pero Raquel estaba muriendo. Podía sentirlo, podía sentir su vida drenándose de ella con cada latido débil de su corazón. La partera sostuvo al bebé cerca de ella, permitiéndole verlo, tocarlo. «No temas», le dijo la partera suavemente. «También este es hijo». Raquel miró a su hijo recién nacido, y en sus ojos moribundos había una mezcla de amor y tristeza. Había esperado tanto tiempo por sus hijos, había llorado tantas lágrimas, había soportado tanta angustia, y ahora, cuando finalmente tenía 2 hijos propios, nacidos de su propio cuerpo, tenía que dejarlos. Con su último aliento, Raquel llamó al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor. Era un nombre que capturaba perfectamente el momento, la alegría de su nacimiento mezclada con la agonía de su muerte.
Pero Jacob, cuando entró a la tienda y vio a Raquel sin vida, a su amada que había esperado 7 años y por quien había trabajado otros 7, tomó al niño en sus brazos y lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha o hijo de mi fuerza. Rehusó dejar que la tristeza de su nacimiento definiera al niño. Sería recordado como fuerza, no como dolor. Jacob lloró sobre el cuerpo de Raquel como nunca había llorado en su vida. Lloró por todos los años que habían esperado para estar juntos, por los sueños que habían compartido bajo las estrellas de Harán, por los hijos que nunca verían crecer juntos. Lloró por las palabras que había pronunciado sin saber: aquel en quien halles tus dioses no viva. Aunque nunca supo del robo de Raquel, algunos rabinos más tarde especularían que sus palabras habían sellado el destino de su amada. Raquel fue enterrada en el camino a Efrata, que es Belén. Jacob erigió una columna sobre su tumba, un monumento que permanecería por generaciones, un marcador de la mujer que había amado más que a su propia vida, la mujer que había llorado por hijos y finalmente había sido escuchada, solo para morir dándoles vida. La columna se convirtió en un lugar de memoria, un sitio donde las mujeres que sufrían, especialmente aquellas que anhelaban hijos, vendrían a orar. Porque la historia de Raquel era su historia, el dolor de la espera, la agonía de sentirse olvidada, y finalmente la prueba de que Dios escucha los llantos de aquellos que sufren. José y Benjamín crecieron sin su madre, criados en parte por las siervas, en parte por Lea, pero siempre conscientes de que eran diferentes, especiales, los hijos de la esposa amada. Jacob los favoreció abiertamente, especialmente a José, lo cual causaría sus propios problemas en el futuro. Pero esa es otra historia. La historia de Raquel vivió en la memoria del pueblo de Israel. Siglos más tarde, cuando el pueblo fue llevado al exilio en Babilonia, el profeta Jeremías escribiría: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Raquel se había convertido en un símbolo de todas las madres que lloran, de todo el dolor maternal del mundo. Y aún más siglos después, cuando el rey Herodes ordenó la masacre de los inocentes en Belén, tratando de matar al niño Jesús, el evangelista Mateo recordaría las palabras de Jeremías sobre Raquel llorando por sus hijos. Su tumba estaba cerca de Belén, y se imaginaba su espíritu llorando nuevamente por los niños asesinados. Pero la historia de Raquel no es solo una historia de dolor. Es también una historia de perseverancia, de fe que se mantiene firme, incluso cuando Dios parece estar en silencio. Raquel esperó, lloró, luchó y finalmente fue escuchada. Su historia nos enseña que el tiempo de Dios no siempre es nuestro tiempo, pero que Él siempre está trabajando, siempre está viendo, siempre está escuchando. Nos enseña que el sufrimiento no es evidencia del abandono de Dios, sino que a menudo es el crisol en el que nuestra fe es refinada. Raquel pasó por el fuego del dolor, de la espera, de la desilusión, y emergió no perfecta pero sí transformada. Sus hijos, José y Benjamín, llevarían su legado de fortaleza y fe a las siguientes generaciones. José, el hijo por quien Raquel había orado tanto, se convertiría en el salvador de su familia durante una gran hambruna, el segundo al mando en Egipto, el que preservaría la línea de Abraham. Y de Benjamín vendría el linaje que eventualmente produciría al rey Saúl, el primer rey de Israel. Los hijos de Raquel tendrían un impacto desproporcionado en la historia de Israel, como si Dios estuviera diciendo que las oraciones de ella no solo habían sido escuchadas, sino respondidas con abundancia. Hay un momento en la historia posterior de Israel que siempre conmueve a quienes conocen la historia de Raquel. Cuando Jacob estaba viejo y cerca de la muerte, bendijo a sus hijos y nietos.
Y cuando llegó el momento de hablar sobre dónde quería ser enterrado, no pidió ser enterrado junto a Raquel en el camino a Belén. En cambio, pidió ser enterrado en la cueva de Macpela con Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Algunos podrían ver esto como un rechazo final de Raquel, pero aquellos que miran más profundamente ven algo diferente. Raquel fue enterrada donde murió porque su tumba tenía un propósito. Necesitaba estar en ese camino, cerca de Belén, para servir como un recordatorio permanente, un lugar de consuelo para las generaciones futuras. Su tumba no era solo un lugar de muerte, sino un lugar de esperanza, un testimonio de que Dios escucha. Y Jacob, al pedir ser enterrado con sus antepasados en la cueva de Macpela, no estaba rechazando a Raquel, sino honrando el papel único que ella jugaba. Ella era la guardiana del camino, la madre que lloraba y consolaba a otros que lloraban. Él iría con los patriarcas y matriarcas, enterrado en la tierra prometida de Canaán propiamente dicha, mientras que Raquel permanecería donde era necesaria. En los siglos que siguieron, la tumba de Raquel se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes para el pueblo judío. Las mujeres que no podían tener hijos venían a orar allí. Las madres que habían perdido hijos venían a llorar allí. Los exiliados que pasaban por ese camino se detenían allí para recordar que no estaban solos en su dolor. La tumba de Raquel se convirtió en un símbolo de la empatía divina, de un Dios que ve a aquellos que sufren y no los deja sin consuelo. Hubo una mujer llamada Ana, siglos después, que también lloró por su esterilidad. Fue al tabernáculo en Silo, lloró con tal fervor que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero no lo estaba. Estaba haciendo lo que Raquel había hecho, derramando su corazón ante Dios con total honestidad, sin pretensiones, sin frases bonitas, solo dolor crudo y súplica desesperada. Y Dios escuchó a Ana, así como había escuchado a Raquel. Ana dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. La historia de Raquel resuena a través de las edades porque toca algo universal en la experiencia humana. El dolor de desear algo profundamente y no poder obtenerlo. La agonía de sentirse olvidado o pasado por alto. La lucha por mantener la fe cuando todas las evidencias sugieren que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero también nos enseña algo crucial sobre la naturaleza de Dios. Él no siempre responde según nuestro calendario. No siempre nos da lo que queremos exactamente cuando lo queremos. Pero eso no significa que no esté escuchando. Los años de espera de Raquel no fueron años desperdiciados. Fueron años en los que se forjó su carácter, en los que aprendió lecciones que no podría haber aprendido de otra manera, en los que se preparó para el papel que jugaría en la historia de la salvación. Y hay otra lección más en la historia de Raquel, una que es quizás más difícil de aceptar. Incluso cuando Dios responde nuestras oraciones, la respuesta puede no venir en la forma que esperábamos. Raquel oró por hijos y los recibió, pero al recibir el segundo, perdió su vida. ¿Fue esa una respuesta cruel de Dios? ¿O fue parte de un plan más grande que Raquel no podía ver? Los rabinos debatieron esta pregunta durante siglos. Algunos dijeron que su muerte fue resultado de las palabras imprudentes de Jacob sobre quien tuviera los terafines robados. Otros dijeron que fue el orden natural de las cosas, que los partos en aquellos tiempos eran peligrosos y que la muerte de Raquel no fue un castigo, sino simplemente una tragedia. Y otros más dijeron que Raquel había cumplido su propósito, que había dado a luz a los hijos que necesitaba dar a luz, y que su muerte prematura la preservó de los dolores que vendrían, especialmente el dolor de ver a su amado hijo José vendido como esclavo por sus hermanos. No sabemos la respuesta completa, pero lo que sí sabemos es esto: Raquel fue escuchada.
Sus lágrimas no cayeron en tierra seca y fueron olvidadas. Fueron recogidas, recordadas, honradas, y su historia se convirtió en una historia de esperanza para innumerables personas a través de las edades que también lloraron, que también esperaron, que también se preguntaron si Dios los había olvidado. En la tradición judía hay un concepto hermoso llamado Sekut Avot, o el mérito de los ancestros. Es la idea de que las buenas obras, la fe, las oraciones de nuestros antepasados crean un tipo de capital espiritual que beneficia a sus descendientes. Cuando un judío ora hoy, a menudo invoca los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Pero también invocan los méritos de las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Raquel, la que lloró, la que esperó, la que perseveró, se ha convertido en una intercesora espiritual para su pueblo. Cuando las madres judías oran por sus hijos, a menudo piden que Raquel interceda por ellos. Cuando el pueblo judío sufre, recuerdan que Raquel también sufrió, y que, en algún nivel místico, ella todavía llora con ellos y por ellos. Hay una hermosa enseñanza jasídica que dice que cuando llegue el Mesías y todos los muertos sean resucitados, Raquel será una de las primeras en levantarse. Y cuando se levante, no solo verá a sus dos hijos, José y Benjamín, sino a todos los hijos de Israel, porque todos son sus hijos en un sentido espiritual. Ella lloró por ellos antes de que nacieran, intercedió por ellos a través de los siglos, y finalmente será consolada al verlos a todos reunidos en la redención final. Es una imagen hermosa, ¿no es así? La idea de que nuestro sufrimiento no es en vano, que nuestras lágrimas tienen significado, que cuando lloramos, no lloramos solos, sino en comunión con todos aquellos que han llorado antes que nosotros, y todos los que llorarán después. La historia de Raquel nos invita a reexaminar cómo entendemos el sufrimiento y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Vivimos en una cultura que valora la gratificación instantánea, que ve cualquier retraso como un rechazo, que interpreta el silencio como abandono. Pero la historia de Raquel nos dice algo diferente. Nos dice que el silencio de Dios no es indiferencia, que el retraso no es negación, que las lágrimas no son desperdicio. Cada lágrima que Raquel lloró fue vista. Cada oración que susurró en la oscuridad de la noche fue escuchada. Y aunque la respuesta no vino en el tiempo que ella esperaba, cuando finalmente vino, fue completa y perfecta en su imperfección. Porque ese es el misterio de la vida de fe. No es una fórmula matemática donde ponemos nuestras oraciones y recibimos respuestas predecibles. Es una relación con un Dios que es infinitamente más grande que nosotros, cuyos caminos son más altos que nuestros caminos, cuyos pensamientos son más profundos que nuestros pensamientos. Y a veces, en su sabiduría insondable, permite que pasemos por valles oscuros antes de llevarnos a lugares altos. Raquel caminó por ese valle oscuro de la esterilidad, de la envidia, de la comparación constante con su hermana. Pero al otro lado de ese valle encontró no solo hijos, sino también un legado eterno. Se convirtió en más que una mujer que tuvo hijos. Se convirtió en un símbolo, un arquetipo, una madre espiritual para todos los que sufren. Y quizás esa sea la lección más importante de todas, que nuestro dolor puede tener un propósito más allá de nosotros mismos, que cuando sufrimos con fe, cuando esperamos con esperanza, cuando perseveramos con amor, no solo estamos navegando nuestra propia historia, sino también creando un camino para otros que vendrán después. La tumba de Raquel en el camino a Belén no es solo un monumento a su muerte. Es un testimonio de su vida, de su fe, de sus lágrimas que fueron escuchadas. Y miles de años después, la gente todavía visita ese lugar, todavía se detiene allí, todavía ora allí. Porque en ese lugar sienten la presencia de alguien que entiende, alguien que ha caminado por el camino del sufrimiento
y no fue destruida por él, sino transformada por él. Cuando miras la historia completa de Raquel, ves un patrón que se repite una y otra vez en las Escrituras. Dios usando personas imperfectas, situaciones dolorosas y circunstancias difíciles para lograr sus propósitos. Raquel no era perfecta, robó los terafines de su padre, envidiaba a su hermana, dijo cosas desesperadas como «dame hijos o me muero», pero Dios no requiere perfección, requiere disposición, honestidad, perseverancia, y Raquel tenía esas cosas. Era real en sus emociones, honesta en sus luchas, persistente en su fe. No pretendía tener todo resuelto, no ponía una cara feliz sobre su dolor. Lloraba cuando necesitaba llorar, se quejaba cuando necesitaba quejarse, pero nunca dejó de esperar, nunca dejó de creer que de alguna manera, en algún momento, Dios respondería. Y Él lo hizo. ¡Oh! ¿Cómo lo hizo? No solo le dio hijos, sino que le dio hijos que cambiarían el curso de la historia. José, quien salvaría a su familia del hambre y preservaría el linaje de Abraham. Benjamín, de quien vendría uno de los reyes de Israel. Los hijos de Raquel fueron bendiciones no solo para ella, sino para generaciones que ni siquiera podía imaginar. Hay una enseñanza hermosa en el Talmud que dice que cuando una persona sufre y persevera con fe, sus oraciones crean ondas que se extienden a través del tiempo y el espacio, afectando realidades que nunca verá en su propia vida. Las oraciones de Raquel por hijos no solo resultaron en el nacimiento de José y Benjamín, resultaron en el éxodo de Egipto, en el establecimiento del reino de Israel, en la venida eventual del Mesías, quien nacería en Belén, cerca de donde Raquel fue enterrada. Todo está conectado, todo tiene significado. Ninguna lágrima es desperdiciada, ninguna oración es olvidada, ningún dolor es sin propósito en la economía de Dios. Esa es la promesa que la historia de Raquel nos da. No es una promesa de que nunca sufriremos o de que nuestras oraciones siempre serán respondidas exactamente como queremos, o de que la vida será fácil si simplemente tenemos suficiente fe. Es una promesa más profunda y más verdadera, que somos vistos, que somos escuchados, que importamos y que nuestro sufrimiento puede ser transformado en algo hermoso si lo ponemos en las manos de Dios. Raquel, la pastora de ojos como pozos profundos, la mujer que esperó 7 años por el hombre que amaba, la esposa que lloró por hijos que no venían, la madre que finalmente dio a luz solo para morir en el parto, no vivió en vano. Su vida fue una ofrenda, un sacrificio, un testimonio de fe que todavía habla miles de años después. Y cuando las madres de Israel lloran, dicen que Raquel llora con ellas. Cuando los hijos de Israel sufren, dicen que Raquel intercede por ellos. Y cuando el pueblo de Dios se pregunta si Él los ha olvidado, miran a la tumba en el camino a Belén y recuerdan. Raquel esperó, Raquel lloró, Raquel fue escuchada. Y si Él la escuchó a ella, también nos escuchará a nosotros. Porque ese es el Dios que servimos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Un Dios que ve a los olvidados, escucha a los que lloran, recuerda a los que esperan y finalmente siempre cumple sus promesas. Puede que no lo haga según nuestro tiempo, puede que no lo haga según nuestro método, puede que la respuesta venga envuelta en maneras que nunca esperamos, pero vendrá. Así como vino para Raquel, vendrá para nosotros. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la fe que la historia de Raquel nos invita a abrazar. Así que, cuando te encuentres en tu propio valle de lágrimas, cuando esperes por algo que parece nunca llegar, cuando te preguntes si Dios te ha olvidado, recuerda a Raquel. Recuerda a la mujer que lloró junto al pozo, que esperó 14 años por el hombre que amaba, que pasó años más esperando por los hijos que anhelaba. Recuerda que sus lágrimas fueron vistas, sus oraciones fueron escuchadas y su historia se convirtió
en una historia de esperanza para innumerables generaciones. Y cuando recuerdes su historia, ten esperanza. Porque si Dios escuchó el llanto de Raquel hace miles de años en los campos polvorientos de Harán, también escucha tu llanto hoy. No importa cuán oscuro sea el valle, no importa cuán larga sea la espera, no importa cuán profundo sea el dolor, no estás solo, nunca has estado solo. El Dios que se acordó de Raquel también se acuerda de ti. Entonces se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Génesis 30:22. Y así, querido hermano, querida hermana, llegamos al final de esta historia antigua pero eternamente relevante. Como las olas del mar que siempre regresan a la orilla, como las estaciones que giran en su ciclo eterno, las historias de fe de nuestros antepasados siguen hablándonos hoy. La voz de Raquel todavía resuena a través de los siglos, susurrando a cada corazón que sufre. Espera, confía, llora si necesitas llorar, pero no dejes de creer, porque Dios ve, Dios escucha, y en su tiempo perfecto, Dios responde. Que la historia de Raquel sea un bálsamo para tu alma herida, una luz en tu oscuridad, una canción de esperanza en medio de tu silencio. Que cuando llores, recuerdes que tus lágrimas no caen al vacío, sino que son recogidas por aquel que creó las estrellas y aún así se preocupa por cada suspiro que sale de tu boca. Que cuando esperes, encuentres fortaleza en saber que la espera no es castigo, sino preparación, no abandono, sino refinamiento, no el fin de la historia, sino el capítulo que prepara para el clímax glorioso. Y que cuando finalmente veas la respuesta a tus oraciones, ya sea en esta vida o en la venidera, recuerdes que la espera valió la pena, que las lágrimas tuvieron propósito, que el dolor fue el crisol en el que se forjó tu fe más fuerte y más pura. La historia de Raquel no termina con su muerte en el camino a Belén. Continúa cada vez que una madre ora por sus hijos, cada vez que una mujer llora por el sueño no cumplido, cada vez que un corazón se rompe, pero sigue creyendo. Continúa en ti, en mí, en todos los que elegimos la fe sobre el cinismo, la esperanza sobre la desesperación, el amor sobre el miedo. Raquel vive en cada uno de nosotros que nos negamos a dejar que el sufrimiento tenga la última palabra, que insistimos en que nuestras historias no terminan en el valle, sino en la cima de la montaña, que declaramos con convicción inquebrantable: Dios se acordará de mí, así como se acordó de Raquel. Y ahora que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón esta noche, que duermas con la certeza de que eres visto, conocido y amado por el Creador del universo, que tus sueños estén llenos de esperanza y tus mañanas de renovación. Que la historia de Raquel te acompañe como una amiga fiel, recordándote en los días oscuros que el amanecer siempre llega, que el invierno siempre cede ante la primavera, que el llanto puede durar una noche, pero la alegría viene por la mañana. Duerme bien, querido hijo de la promesa, querida hija de la fe. Las mismas estrellas que brillaron sobre Raquel mientras ella pastoreaba las ovejas de su padre brillan sobre ti esta noche. El mismo Dios que la escuchó te escucha a ti. Y así como Él transformó su historia de dolor en una historia de esperanza para millones, también puede transformar tu historia. Que así sea. Amén y amén. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Sara, Rebeca, Raquel y Lea, el Dios que era, que es y que siempre será, te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que su paz, como un río, fluya sobre tu alma y te lleve a través de las aguas turbulentas hacia las costas seguras de su amor eterno. Y mañana, cuando despiertes, que lo hagas con el corazón renovado, el espíritu fortalecido y la esperanza restaurada. Porque la historia continúa, tu historia continúa, y el autor de toda historia no ha terminado de escribir todavía.
Los mejores capítulos pueden estar aún por venir. Buenas noches, descansa en paz, y recuerda siempre, tú también eres escuchado, así como Raquel fue escuchada. Shalom, paz sea contigo, hoy y para siempre.